Le confieso que me dejen o no, una de las cosas que más disfruto es viajar. Y hoy vamos a hacer un buen viaje al corazón del son jarocho y tengo un gran pretexto para ello. De entrada, pues a la invitada, a los invitados de esta noche. Mónica Bajonero, bienvenida. ¿Cómo Muchas estás? gracias. Bienvenida. Muy bien. Muchas gracias. Martín López, bienvenido. Gracias. Y Caleb Oseguera. Mucho gusto, gracias. Encantado de tenerles por acá. A ver, pues este viaje es a la isla de los Nahuales, que esta es una obra donde se mezcla la dramaturgia con el son jarocho. A ver, Martín, pues te toca a ti abrir y contarnos de qué va este proyecto que entiendo tiene ya algunos añitos gestándose. Se Tardó cocinó bastante más que 9 meses. a fuego lento. Se cocinó a fuego lento. A mí me invitó Gabriel Rojas y un grupo de música que él tiene, que es Púrpura de Cascabel, a trabajar para la dramaturgia de una obra de teatro que querían hacer con una serie de canciones que estaban componiendo en ese momento, originales de son jarocho, a partir de temas clásicos del son, de personajes clásicos del son. Entonces me invitaron en 2011. Y yo dije, bueno, pues claro, encantado. A ver, te tengo aquí nada más para subrayar algunos elementos. No es son jarocho del siglo XX, son creaciones contemporáneas. Son creaciones que hace, contemporáneas. Pues, Púrpura de Cascabel, exactamente. basadas en son jarocho. Así es. Pero le querían dar una trama. Querían contar una historia. Tenían las canciones, tenían un personaje que medio se habían imaginado y querían contar una historia. Pero claro, pues tiene su chiste, entonces a eso me invitaron. Yo escuché las canciones y dije, lo que quieran. Son magníficos músicos, son unas composiciones hermosísimas. Entonces yo dije, estoy con ustedes de aquí en adelante y para siempre, porque qué nivel. Así es que pues me puse a escribir la obra en ese instante. Ahora, la música es una suerte como de vehículo de un viaje largo, ¿no? Pues es un viaje hacia las raíces, ¿no? Para empezar. El personaje principal es Canelo, que está aquí Caleb, que es quien lo interpreta. Y lo que Canelo hace es un viaje a ese universo sonoro y a ese universo de personajes que viven ya en el son jarocho y que le recuerdan de dónde viene y que le recuerdan o que le hacen más bien, lo impulsan hacia esa nueva vida, ¿no? Hacia ese, como decíamos, a ese viaje del héroe. Y a ti te toca ser como algunos de esos personajes a mí me toca que le van ser poniendo desafíos al héroe. A ver, antes de hablar del héroe, cuéntame qué desafíos ponen tus personajes. A mí me toca hacer distintos personajes. La petenera, que es una sirena, ¿no? Que se lleva a los navegantes al fondo del mar a través de su canto, por ejemplo. Peligrosísimo. Sí, y hermosísimo el personaje. Me toca hacer la petenera, me toca hacer la mamá de Canelo también, presentar la historia, decir por qué estamos ahí. De alguna manera con ellos empieza el viaje, ¿no? Como dice Caleb, es una historia también de la familia, de un padre ausente, ¿no? Y de un padre ausente por motivos sociales muy específicos también. Entonces, hago a la petenera, hago a la mamá de Canelo, hago a la tarasca, que la tarasca es un personaje maravilloso, que es la que hace el chocolate, es una tortuga, ¿no? Que hace el chocolate y que también le ayuda a Canelo en su viaje. Más que ponerle ahí como la traba, ¿no? Ella es quien le da ciertos elementos a Canelo para que continúe en ese reconocimiento de su tradición, en ese reconocimiento de su raíz. Hay un personaje, obviamente, el malo de la historia, que es el gavilán, que es con quien Canelo se enfrenta desde un primer momento a no poder realizar el viaje, o que es el que le dicta más bien por dónde va la travesía. Hay en la historia contemporánea de nuestro país la ausencia, como dice Mónica, de padre, particularmente por ese huracán que se llama la migración, totalmente. Y luego, pues, ahora se suma la violencia. Y entonces, jovencitos, niños, tienen que asumir roles de salvadores, ¿no? Y este es el caso, ¿no? Es un niño que tiene que ir a buscar la medicina para un hermano. Es un niño de 9 años que te toca a ti, digamos, expresar. Cuéntame un poco de Canelo. ¿Quién es Canelo? Pues Canelo es un niño que vive en el campo, en una comunidad rural y que pues su fascinación es jugar. Ese es el sentido de su existencia, jugar y estar en presente todo el tiempo. Pero justo por toda esta condición compleja que él como niño no llega a entender, pues tiene que hacer esta travesía.
Entonces, la que está en riesgo es su hermana que es un poco menor que ella y que pues su vida está en riesgo porque le falta una medicina, ¿no? Entonces ahí también hay todo un contexto social que es fácil leer, es decir, es para infancias, pero también para el público en general, donde se lee esa complejidad, es decir, tiene que hacer el viaje para recuperar una medicina que le roba a este antagonista, esta sombra, que es el personaje del Gavilán, que está interpretado por el actor y cantante de ópera Mauricio Jiménez Quinto. Y pues este Gavilán representa muchas cosas, representa, como bien lo enuncias, el huracán del progreso. De hecho, el Gavilán aparece después de un huracán y también representa pues ciertos valores del progreso que no caben en comunidades rurales, ¿no? Es decir, en nombre del progreso se llega a construir tal o cual cosa, pero en el camino hacia el progreso se pierden otras más. Entonces, al final también creo que este viaje del héroe se asienta en el reconocimiento del sentido comunitario de lo social. Es que, decía yo hace un momento, a mí el viaje es una cosa que me disfruto mucho y el viaje por México tiene como coordenadas muy particulares. Y la Huasteca, ¿no? Que ni siquiera es de una sola entidad, no es veracruzana, es potosina, no es tamaulipeca, sí es un lugar donde se ha conservado, pues no solo tradiciones, ¿no? Por su propia orografía, sino secretos. Me encantaría ir a corte y a la vuelta, Martín, que nos cuentes un poco tu encuentro con la dramaturgia ahí en la Huasteca, es decir, cómo traes la Huasteca como personaje para esta historia, la isla de los nahuales. Vamos a corte y regresamos con esta conversación que de entrada les agradezco enormemente. Ya se me antojó muchísimo. Gracias. Venga, bienvenido. Vamos y volvemos. Estamos de vuelta aquí en Calle 11, estamos hablando de la isla de los nahuales y desafío un poco a Martín a hablar de la Huasteca como personaje. Y en realidad hay una idea que me hace proponerte la siguiente pregunta. Hace muchos años, tú no habías nacido, pero yo ya. Alan Reading publicó un librito que se llama Vecinos Distantes, que era un poco la cultura entre México y Estados Unidos. Y ahí decía que la música esta tirolesa que uno escucha, ¿no? Que tiene subidas y bajadas, lo encontraba uno en México, en la Huasteca, y que en realidad es una música que viene de las montañas. Cuando uno vive en las montañas, las escalas musicales dan esa producción musical. Y yo te pregunto si esto es cierto o no, y si la Huasteca te funcionó como personaje para escribir esta obra. Bueno, es la primera vez que escucho la hipótesis, pero suena muy, muy interesante. Yo, más que pensar propiamente en la Huasteca, tengo familia que vive en San Luis Potosí y la Huasteca es un lugar que me parece bellísimo en todos los sentidos, ¿no? Y también culturalmente impresionante. Pero la verdad, creo que esta obra se gestó desde otro lugar. No tanto desde la Huasteca, sino más del sur de Veracruz. Más hacia el sur de Veracruz. Más hacia Tlacotalpan, más hacia esta otra zona costera, pantanosa, no tan montañosa. Aunque hay muchas reminiscencias del son huasteco, casi yo diría que la localización de nuestra aventura está más cerca de la costa. Ahora, esa es la dramaturgia, la música también. ¿Dirías también que puedes distinguirla entre el son huasteco y el son Sí, aunque jarocho? justo hablábamos de piezas contemporáneas, entonces obviamente no se limita o no se circunscribe a un solo estilo musical del son. Toma de muchas cosas, incluso toma otros géneros, ¿no? Que se mezclan con el son, como la conga negra, ¿no? Que es una de las piezas que están ahí, que es mucho más africana. La folía camaronera, que es más barroca, ¿no? Sí. Todo esto lo va conjuntando musicalmente la composición para ir contando la historia según lo que se requiera. Y cuéntame Púrpura de Cascabel. O sea, ahí está, ya nos contaba un poco, Martín, que ellos arrancaron con esta idea y ahora tú te has encontrado con su creación, con su música. ¿Qué aprendiste de ellos? Híjole, yo tenía muchísimos años sin hacer música cuando conocí a Púrpura de Cascabel, cuando conocí a Gabriel Rojas en específico. Y con ellos regresé al mundo de la música, que fue algo muy padre para mí. ¿Antes habías hecho música? Yo estudié música desde muy chiquita, desde los 7 años. Estudié violín en una escuela de Bellas Artes, de las de iniciación. Después hice un rato el ciclo propedéutico en etnomusicología en la Nacional de Música. Ahí conocí a Caleb, que también nos conocemos desde hace mucho tiempo. Después nos volvimos a cruzar haciendo teatro. Pero justamente en este regresar a la música,
me encuentro con Gabriel Rojas y con Púrpura de Cascabel. Y él me invita a formar parte del ensamble, que en realidad no es un grupo. Ahora sí ya estamos como más consolidados, ¿no? Ya tenemos como más músicos de base. Pero lo que Gabriel quería hacer era un ensamble con músicos de conservatorio o músicos académicos, pero que también supieran hacer son jarocho o que les gustara mucho el asunto de la música popular. Y Púrpura de Cascabel ha logrado generar, yo diría que un estilo muy específico de son jarocho, porque además, de verdad, como son músicos de academia, de pronto te encuentras con armonías súper complejas, con un viaje también en lo musical, en cada una de las piezas muy específico. Está formado y el líder es Gabriel Rojas, que es un maravilloso músico, maravilloso ser humano, es una persona increíble, además es un excelente líder, que eso es algo que yo siempre rescato, de que él sea la cabeza de Púrpura de Cascabel. Está Carlos Valgañón, que también es un musicazo. Justo ahora en los ensayos decíamos, sí, en los ensayos decíamos, es que Caleb es el protagonista de la escena, pero sin Carlos no hacemos nada, ¿no? O sea, sí, te están arrebatando. En él reside mucho de la música, ¿no? De esa esencia y de ese tocar. ¿Cuántos músicos son en Púrpura de Cascabel? Como ensamble estamos Gabriel Rojas, Carlos Valgañón, Mauricio Jiménez Quinto, que también está en el elenco de la obra. Ahora está Caleb también en Púrpura de Cascabel. Está Mauri Flores, que él también es un músico maravilloso, es el requintista de Púrpura, pero no está en la obra, porque de pronto ahí también teníamos que hacer como ciertos movimientos de actores más que músicos. Claro. Déjame cerrar, Caleb, con la pregunta más obvia. Quizá por ahí debe haber empezado, pero es mejor cerrar ahí. Claro. ¿Qué es la Isla de los Nahuales? Pues La Isla de los Nahuales es una obra, le llamamos de teatro musical. Es un musical de son jarocho para infancias, como decía hace rato, para toda la familia. Vamos a estar en temporada, estamos actualmente en temporada, en el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico. Estamos los sábados y los domingos a la 1 de la tarde y la temporada termina el 30 de junio. No solo es para niñas y niños. Y chaneques también. Y chaneques también. No, para toda la familia. Sí. La verdad es que tratamos de que fuera una obra atractiva, divertida, jolgoriosa para toda la chamacada, pero también que tuviera algo interesante para los adultos, los papás, las mamás que van, porque a veces es un poco pesado llevar al niño y estar medio aburriéndote en la obra, ¿no? Entonces dijimos, no, esto tiene que lograr atrapar a todo el mundo y hasta ahora nos ha ido bastante ¿Y bien. encuentra la medicina, Canelo? No se pierdan la obra, por favor. No quiero hacer spoilers, pero aquí hay una cosa que bien importante. Si consigue o no la medicina depende de un duelo de décimas entre Canelo y el Gavilán. Sí. Ahí se resuelve todo. Es un duelo con jaranas y con todo esto y además con los versos. Ahí conecta con lo que mencionabas de la Huasteca, ¿no? O sea, toda la tradición musical mexicana está hermanada históricamente, ¿no? Los sones, los jarabes, etcétera. Entonces, en la tradición del son huasteco les llaman topadas, ¿no? En Año Nuevo se reúnen los repentistas o versadores para improvisar. Y todo eso es sobre la estructura de la décima espinela. Y entonces es como ahora las famosas batallas de gallos del rap, del hip hop, sí, pero en son jarocho, ¿no? Entonces, ¿y se te da? Pues mira, Super para bien. eso vayan a ver la obra, porque justo el Gabriel quiere improvisar. Y requintea y zapatea y se hace un showzazo ahí. No se van a arrepentir de verlo. Están cargados de virtudes y talentos, qué bárbaros. Y además es muy padre porque esta versada en específico está escrita por Patricio Hidalgo, que es además una de las figuras más emblemáticas e importantes del son jarocho. Es una versada de verdad maravillosa y tienen que verla. Que además, perdón que añada esto rapidísimo, yo escribí la obra, le dieron la obra a Patricio Hidalgo y él en función de eso escribió la versada para la obra. Sí. Y muchas de las piezas se fueron después completando alrededor de esto, es decir, es un proyecto bellísimo y muy integral, por eso estamos tan muy contentos. serio, hay que entenderlo. La Isla de los Nahuales está en el Foro La Gruta, ahí en el Helénico. En el Centro Cultural Helénico. A la 1 de la tarde. 1 de la tarde, y sábados y arrancan domingos. Ahí arrancaron, dices, 11 de mayo. 11 de mayo, sí. Sí. Muy bien. Así es. Pues ahí nos encontramos. Gracias, Mónica. Muchas gracias a Martín. ti. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Ricardo.